Muy buenas a todos, aquí Camarraden en un nuevo vídeo. Y bueno, básicamente el otro día estaba investigando por Twitter o leyendo noticias y me he dado cuenta de que el wrestling, iba a decir la WWE, pero en general el wrestling tiene unos términos muy concretos que para alguien que no esté relacionado con ellos se pueden hacer un pelín complicados de relacionar. Entonces he estado mirando y vi que hay vídeos sobre ello, pero de hace 6 años. Entonces, hoy os traigo una especie de diccionario sobre los términos principales que necesitas saber. Hay muchos, pero bueno, esto es una pequeña pincelada para todos aquellos que lleguéis nuevos al wrestling. Os podáis enterar de todos los términos y de, bueno, todo lo relacionado con el wrestling. Pero antes de empezar, recordaros que si os suscribís, activáis la campanita y dais me gusta al vídeo, me ayudáis un montón, ya que, bueno, estamos creciendo mucho últimamente y me ayudaríais un montón a ver si podemos llegar a los 4000 antes de WrestleMania. Dicho esto, bueno, hay un concepto básico que todo el mundo que empieza en el wrestling necesita conocer. Bueno, hay varios, pero el principal es el kayfabe. Kayfabe es, bueno, en el wrestling profesional es lo mismo que pasa con las series, las películas o cualquier obra de ficción. Es como la realidad del wrestling. O sea, es como la trama, es el kayfabe es todo aquello que sucede dentro de la ficción, del espectáculo, de la lucha libre. Las tramas, las peleas, todo, todos los combates y todo eso se desarrolla dentro del kayfabe. Que el kayfabe es como la trama general de todo el wrestling. Y claro, dentro de este kayfabe hay personajes y esos personajes los podemos dividir en dos términos generales. Los face, que son aquellos luchadores, los buenos, por así decirlo, los moralmente correctos, suelen tener una caracterización que ayuda a atraer el apoyo del público, ganan sin usar trampas, son carismáticos y suelen ser amistosos con la audiencia. Hay casos de faces que son antiheroicos, como pudo haber sido Stone Cold Steve Austin en su momento, pero por lo general son esos luchadores que el público quiere que gane. Por ejemplo, mira, por ponerlos en términos actuales, voy a referirme a WWE porque es el wrestling que yo consumo mayoritariamente, pero pues actualmente los faces más carismáticos serían John Cena, por poner un ejemplo, Liv Morgan, Bianca Belair, Sami Zayn también sería uno de los faces y de los más importantes, y Cody Rhodes. Esos serían los faces que ahora mismo están dominando en WWE. Y claro, todo villano, o sea, todo héroe necesita una contraparte, un villano, que serían los heel. Son los luchadores que son eso, ese rol de villano, son todo lo opuesto a los face. Son eso, tramposos, malos con el público, son crueles, arrogantes, incluso cobardes, y su función es principalmente el ganarse el desprecio de la audiencia. Que eso no siempre es así, porque hay heels que son tan buenos heels, o que encajan también en ese papel de heel, o su storyline es tan buena, que se acaban ganando el favor del público, como es el caso de Roman Reigns. El papel de Roman Reigns es de heel totalmente, pero está tan bien diseñado que se gana el cariño del público. Algunos de los heels más importantes ahora mismo en WWE sería Rhea Ripley, Dominic Mysterio, Gunther con Imperium y obviamente el ya mencionado Roman Reigns, que bueno, se acaparan las miradas en el panorama heel. Pero bueno, un luchador no siempre es face, o sea, no mantiene su alineamiento, su alineación durante toda su carrera. Hay veces que los intercambia. En este término se usa la palabra turn face o turn heel, para referirse al intercambio de papeles. Normalmente, pues, si es face, lo vemos realizando una traición a alguno de sus
amigos o haciendo movimientos sucios, dando una paliza. Y si es heal, normalmente lo vemos alinearse con alguno de los face salvándole o apareciendo de la nada en, bueno, pues para ayudarle. Aunque a veces no es necesariamente que ese turn se haga visual. Por ejemplo, si un luchador se retira y está meses fuera, cuando vuelve, puede volver ya en la facción opuesta a la que tenía. Y bueno, básicamente estos son los conceptos básicos en cuanto a personajes y tal. Pero claro, también hay que saber cómo se relacionan los combates y a la narrativa. Y dentro de ese kayfabe hay un término que es buquear, que hace referencia a la organización del espectáculo. Buquear consiste en establecer los combates y las historias que se van a realizar delante de las cámaras. Y los combates también se distinguen. Tenemos, por ejemplo, el main event, suele ser el último combate del evento y es el más importante. Y por lo general suele ser una lucha por un título, una aspiración a ser el combatiente número uno por el título, o un combate que tenga detrás una historia bastante importante, sin necesidad de involucrar un título. Y luego hay un tipo de combate que se llaman los squash. Los squash son básicamente combates muy rápidos en los que uno de los luchadores más, pues que se quiere dar un impulso o que, bueno, quieren ayudarse a que se vea poderoso, se enfrenta contra un luchador prácticamente desconocido o de poco nivel y, bueno, gana rápidamente y domina durante todo el combate. Es un ejemplo de esto, son los combates que tenía Omos en su momento cuando se enfrentaba a dos luchadores prácticamente desconocidos, o Braun Strowman, que lo que hacen es ayudarle a verse más imponente. Otro ejemplo sería Lacey Evans, que sus dos últimos combates fueron contra Jobbers, que más adelante hablaremos de lo que es un Jobber. Pero bueno, dentro de este kayfabe hay diferentes historias. Estas historias por lo general reciben el nombre de storylines o líneas de historia y pues pueden ser rivalidades o amistades ficticias entre dos o más personajes dentro del kayfabe. Suelen alargarse durante varios meses y por lo general acaban en algún tipo de combate. A diferencia del feud, los feud, que hablaremos más adelante de ellos, solo se enfocan en una serie de combates, pero el storyline es todo lo que está relacionado con trama. Por ejemplo, el claro más ejemplo ahora de storyline es el de Sami Zayn con el linaje. Y la storyline es todo, desde el primer segmento que hubo creo que fue en el Raw posterior a WrestleMania 38, hasta el combate que van a tener en Elimination Chamber el sábado que viene. Todo eso es la storyline, toda la trama que hay en medio, que se vaya Jey Uso, la traición de Sami, la aparición de Solo Sikoa, todo eso es un storyline. Y luego estaría el feud, o bueno, mal traducido como feudo, más bien como una rivalidad, que es una rivalidad entre dos luchadores o equipos de luchadores que se resumen varios combates entre ellos, así como promos y demás. La duración de los feudos puede durar un par de semanas, hasta varios meses o años, y normalmente concluyen un combate de un evento. El feud hace solo referencia a lo que serían los combates, y el storyline engloba a todo lo relacionado con la trama. Y bueno, hablamos de dos luchadores o equipos, pero bueno, estos equipos por lo general reciben el nombre de stable, y un stable es un grupo de dos luchadores o más, y por lo general un manager. El claro ejemplo es el linaje, y bueno, salían entre ellos, así formando una facción o grupo para ayudarse entre ellos. Por lo general, estos stables suelen ser malvados, suelen buscar la supremacía de sus miembros en la promoción en la que luchen. Pero, por ejemplo, también hay stables que son face y que, bueno, pues tienen otras motivaciones más acordes como ponerse a otro stable, como es el caso de los Brawling Brutes, que son un stable face que surgió para plantarle cara a Imperium,
o el New Day, que simplemente es un grupo de amigos buen rollero y ya está. O sea, no necesitan tampoco un motivo para unirse más allá del que se quieran unir. Hablamos de manager. Un manager es el acompañante de un luchador en su entrada al ring y durante el combate, y pues suele ser un socio, un compañero de equipo o un amigo del luchador al que dirige, que está presente en el combate y pues básicamente está para apoyarle, pero depende del alineamiento del luchador también para ayudarle a hacer trampas, ya sea dándole objetos o distrayendo al rival. Para mí, dos de los mejores managers que hay ahora mismo en la compañía serían Paul Heyman, si hablásemos de manager heel, y Selena Vega, si hablásemos de alineamiento face. Y bueno, estas storylines suelen tener un desarrollo pues fuera parte de los combates y suelen desarrollarse en promos. Las promos son segmentos de micrófono en el que uno o más luchadores realizan un intercambio verbal. La promo puede celebrarse tanto en el ring como en el backstage y bueno, pues sirvan para que el luchador pueda expresar su personaje y parten de un guión elaborado por los guionistas. Por ejemplo, la promo de Cody Rhodes y Paul Heyman del Raw de la semana pasada fue creada independientemente por ellos. Es decir, Paul Heyman escribió su parte y Cody Rhodes escribió la suya. Y quedó muy bien, sinceramente. Y luego otra promo es, por ejemplo, la que vimos en el pasado SmackDown entre Sami Zayn y Jey Uso, donde hablan ahí en un parking sobre traicionar a Roman Reigns. Por lo general, hay distintos tipos de promo, pero normalmente son para contribuir a la historia, pero a veces también sirven pues para que el luchador haga un turn o básicamente para promocionarse en el caso de que sea un luchador nuevo o esté en un papel nuevo. Y otra parte de la promo, pero un pelín diferente, serían los work. Los work son eventos que aparecen reales y que son como intentan dar la sensación de improvisados, pero en realidad están preparados y es parte del show. Normalmente son aquellos que no se realizan en la arena. Por ejemplo, si un luchador es entrevistado en un evento como, ¿sabes?, fuera del personaje, pero hace declaraciones relacionadas con el personaje. Por ejemplo, un work sería lo de Dominic Mysterio atacando a Rey Mysterio en la cena de Navidad. Podría considerarse un work porque parece real y es fuera del evento. Pero, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con Seth Rollins y Logan Paul criticándolo en varias entrevistas, sinceramente a mí eso me parece un work, ya que están fomentando esa rivalidad después de que Logan Paul lo eliminase en Royal Rumble. Después tendríamos los angles o ángulos, que es una historia ficticia interpretada por los luchadores. Normalmente suele partir de un feudo y suelen comenzar cuando un luchador ataca a otro y busca venganza. Por ejemplo, un ángulo es algo menos que una storyline. Tienen un desarrollo más corto y suelen ser básicamente unos combates. Por ejemplo, ahora hay un ángulo entre los Viking Riders y Sheamus y Drew McIntyre. Y bueno, suelen darse cuando hay una rivalidad entre ambos y la empresa los utiliza para desarrollar esta rivalidad. Y bueno, suelen ser más cortos que los storylines y por lo general no hay tanta historia detrás. Y bueno, hablamos de los turns, de las promos, pero hay algo que es inherente a los personajes, que es el gimmick o el personaje que interpretan. Es el personaje que tiene un luchador, que incluye el nombre artístico, el atuendo y la personalidad. Pero bueno, un luchador no siempre mantiene su gimmick y normalmente suelen utilizarse promos para visibilizar estos cambios. Yo creo que el ejemplo más claro del gimmick es Bray Wyatt, pasando de su gimmick de familia Wyatt a el gimmick de Finn para volver a cambiar al gimmick actual del Bray Wyatt trastornado. Yo creo que es el mayor ejemplo. O en su momento cuando Undertaker pasó de ser The American Badass a el Undertaker que conocemos a día de hoy. Y bueno, normalmente
cuando un luchador es nuevo o cambia de gimmick o de alineación, suele recibir un push. Un push es cuando un luchador gana popularidad mediante victorias y exposición. Generalmente este push es ganando a un luchador de mayor categoría o estar involucrado en un storyline importante. Yo creo que el caso más reciente de push, el más evidente, es Dominic Mysterio, que pasó de ser el secundario de Rey Mysterio a ser uno de los protagonistas junto al día del juicio con toda esta storyline de la traición. Y también en su contraparte face, yo creo que sería Sami Zayn, que era un personaje que andaba muy perdido y todo esto de la storyline lo puso bastante over. Y precisamente over, el siguiente término, es el grado de fama de un luchador o de aceptación por parte del público. Over es cuando ya eres muy querido por el público, eres un personaje importante y que goza de la aceptación de mucha parte del público. Un face es over cuando es muy querido por los fans y el heel al revés, es over cuando es abucheado y odiado. De nuevo, los luchadores más over en el espectro face serían Sami Zayn y Cody Rhodes, y los heels más over ahora mismo pues serían Roman Reigns y Rhea Ripley. También Gunther y hay un montón, pero bueno, los más importantes ahora mismo serían eso. Y bueno, ahora mismo que ya tenemos un poco comprendido los términos relacionados al desarrollo de las storylines, vamos a hablar también de los combates. Pero bueno, tenemos que tener claro que los combates se dividen según el grado de popularidad. Y este grado de popularidad es el siguiente. Hablamos de main eventer cuando el luchador es muy popular y siempre participa en eventos principales. O sea, ahora mismo Roman Reigns, Cody Rhodes son los principales main eventers que tiene la compañía. Los uppercard son luchadores muy queridos por el público, que siempre suelen realizar buenos combates, pero que no llegan al grado de main eventer. Ahora mismo yo creo que en uppercard podríamos tener a Seth Rollins, que da muy buenos combates siempre y suele tener títulos importantes en medio, quizás también Austin Theory, Bobby Lashley. Ahora mismo yo creo que esos serían los uppercard más evidente. Los midcarder es un luchador de categoría media y usualmente compite por campeonatos secundarios. Gunther yo creo que ahora mismo sería midcarder, tirando a uppercard porque es el título intercontinental. Luego tenemos también Santos Escobar, es midcard. Madcap Moss parece que le quieren dar un push ahora como midcard también. Y por último tendríamos los Jobber, que son luchadores de bajo rango en una empresa y que se utilizan para hacer popular a otro luchador siendo derrotado por él de forma contundente. Yo creo que ahora mismo los Jobber más importantes sería Chad Gable, pero bueno, Chad Gable es un Jobber midcarder porque generalmente lo utilizan para dar push a tag teams de midcard como los Street Profit. Y ahora mismo en la división femenina la Jobber actual es Chelsea Green, que desde su regreso perdió todos sus combates de forma contundente. Hay una cosa que quiero dejar claro y es que a veces que hagas el papel de Jobber no significa que seas de bajo rango. A lo mejor tienes un personaje heel que se merece ser Jobber. Por ejemplo, Chelsea Green ahora mismo tiene un papel de pija repelente que busca ganarse las cosas sin mérito y entonces todas las luchadoras femeninas que tienen oportunidades les dan una paliza porque entra dentro de su personaje, pero no necesariamente es porque tenga un bajo rango. Por ejemplo, Ángel Garza, Humberto Carrillo, que normalmente suelen salir para perder de forma estrepitosa, sí que serían jobbers. Y bueno, ahora que tenemos claros los tipos de luchadores y los combates, vamos a hablar ya de estos términos que hacen referencia directa a la acción, a los combates. Y yo creo que el principal es fall o caída, porque sabéis que cuando presentan el combate dicen this match is setting for one fall. Por lo general están pactados a una caída. Y bueno, una caída es el final del combate.
suele ser por decisión del árbitro, pero para alcanzar esta caída suele ser por pinfall, sumisión, que el árbitro llegue a 10 con los luchadores fuera del combate, descalificación o knockout. Básicamente el one fall es cuántas veces se termina el combate. Ya os digo, normalmente suele ser una, a no ser que el combate sea el mejor de 5 o sea un Ironman, que es entonces gana el que más caídas llega. Y bueno, los pinfall son los conteos de 3. Es un intento por llegar a 3. Generalmente se lleva colocando los hombros de un oponente de forma plana sobre la lona y cubriéndolo con cualquier parte del cuerpo. Si el conteo llega a 3, te llevas la victoria por pinfall. Otra forma sería la sumisión, que son unos movimientos que están destinados a inmovilizar al oponente y causarle dolor para inducir a la rendición. Por ejemplo, el candado del dolor de Bobby Lashley o, ahora, pues más concretamente, uno de los más famosos sería el francotirador que utiliza Natalia y Bret Hart en su momento. Y claro, para lograr la victoria por sumisión tienes que hacer que tu oponente tapee o tap out, que bueno, básicamente es cuando un luchador abandona la lucha, que consiste en dar palmadas en cualquier superficie indicando que te rindes. Y claro, todos estos movimientos reciben un nombre que es el spot, y los spots es cualquier movimiento que esté planeado en un combate. Por ejemplo, un spot podría ser que te lances sobre tu oponente en una mesa para partirla. Otro spot podría ser que cuando se lanzan los luchadores por encima o por debajo de la tercera cuerda a por un oponente que está fuera del ring, eso también sería un spot. Y claro, estos spots, estos movimientos, los tienes que vender. Y bueno, esto se suele llamar sell o vender, que es la reacción de un luchador al recibir una técnica. Por lo general, se usan para convencer o asegurar a la audiencia de que el ataque es muy potente y que causa un gran daño, aunque realmente no sea para tanto. Y bueno, esto depende de cómo lo realices, puede ser oversell, si como vendes el movimiento es demasiado para lo que es realmente el movimiento, o no sell, que es cuando no lo vendes en absoluto, ya sea porque tu personaje así lo requiere. Por ejemplo, cuando LA Knight le rompió el bastón de Kendo a Bray Wyatt en Royal Rumble, que este ni se inmutó, es un no-sell, pero porque el personaje se tiene que ver así de imponente. Pero bueno, por lo general suelen ser sells normales, y las oversell a día de hoy ya no son tan comunes como en otras épocas. Y bueno, estos combates se tienen que acabar, y por lo general la forma de acabarles es con el finisher. El finisher es el movimiento estrella de un luchador y es el que se utiliza para acabar el combate. Dentro de la ficción, todos los movimientos buscan la victoria, pero el finisher es el más potente o espectacular. Y en verdad, un día tendría que hacer un vídeo calificando finishers, porque hay finishers espectaculares, pero yo creo que los más emblemáticos y los que todos conocemos es el RKO de Randy Orton, el 619 de Rey Mysterio, el Pedigree de Triple H, el Tombstone Piledriver del Enterrador, que son movimientos que se ven espectaculares y que por lo general terminan luchas. Pero claro, si un luchador hace su finisher y aplica el conteo, pero no se acaba el combate, hablaríamos de una false finish o un final falso, que bueno, es el momento en el que un luchador parece que se va a llevar la victoria, pero finalmente no es así. Y por lo general se utiliza para crear pues tensión y aumentar la intensidad y las ganas en el espectador. Y yo creo que un ejemplo de esto es el combate que tuvieron Bron Breakker y... No fue Bron Breakker. Es que no me acuerdo qué combate fue. El combate que hubo en NXT Vengeance por el título de los Estados Unidos entre Dijak y West, perdón, estuvo cargado de false finish, aplicando sus finishers, movimientos brutales, y parecía que en cualquier momento se iba a acabar,
pero nunca llegaba ese conteo y claro, eso ayuda a crear mucha tensión y a que el espectador esté metido en el combate diciendo a ver cuándo conseguimos que esto termine y cuando finalmente ese combate se termina, se logra el conteo, se llama finish, que es el final planeado de un combate. Que bueno, esto básicamente hay un amplio abanico de finales, ya sea por intervención, por finisher, porque ambos luchadores no puedan seguir, que se ha dado el caso de que después de un combate muy intenso ambos luchadores caen al suelo y el combate termina en empate. Que creo que esto pasó en su día con Undertaker y Batista cuando estaban luchando por el título de los pesos pesados. Y bueno, esos serían los términos principales o más importantes. Hay un montón de términos más que si veo que hay interés os traeré una segunda parte de este diccionario del wrestling. Y bueno, creo que lo he intentado explicar de forma sencilla, de la mejor manera posible, para que todo el mundo tenga claro cuáles son estos términos. Espero que os haya servido y cualquier cosa que queráis saber, dejádmelo en los comentarios y si hay segunda parte os intentaré resolver vuestras dudas. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.